Millones de soles y seguimos avanzando. Lo hicimos juntos. Juntos seguimos trabajando. De evaluación estructural de construcción histórica utilizando sistema tecnológico moderno en el puente Bolognesi. De igual manera, saludamos al arquitecto William Palomino Bellido, quien es gerente de la Gerencia de Centro Histórico y Zona Monumental de la Municipalidad Provincial de Arequipa, al arquitecto Julio Aspilcueta, a la bachiller en Ingeniería Civil de la UNSA, Cintia Bautista Muñoz, y al bachiller en Ingeniería Civil de la UNSA, John Fernando Díaz Condori. Damos el uso de la palabra al arquitecto William Palomino. Buenos días, para nosotros es este día muy especial, sobre todo porque damos inicio a una gran preocupación de la UNESCO, que es los estudios previos. Desde el siglo XIX, por ejemplo, desde la teoría de John Ruskin, ya se estimaba que el edificio histórico debería antes ser examinado como lo hace un médico con su paciente. En el año de 1931 ya se empieza a establecer, por ejemplo con Boito, el concepto de que los edificios deben de tener el estudio geométrico, topográfico, deben de analizarse desde el punto de vista de sus enfermedades, patologías o daños, y esto se consolida con las últimas cartas de la UNESCO dadas desde 1972 hasta nuestros días. Y en ese sentido, para nosotros era una gran preocupación el hecho de comenzar los procesos de restauración sin tener una línea de base. Más aún cuando se ha hablado muchísimo, por ejemplo, del tema de nuestros puentes. Nosotros tenemos 3 puentes históricos en la ciudad de Arequipa. El puente Bolognesi, que data del siglo XVI, comenzado a construir sobre 1587. El puente Grau, que es una obra de 1895. El puente Fierro, anterior, que es una obra que está dentro del proceso de la articulación del territorio a través de los trenes, que es de 1871. Y entonces estos puentes son elementos que en el tiempo han ido significando, no solamente para el territorio, los medios de poder cruzar los grandes obstáculos como es la cuenca y el Valle del Chili, sino ya son parte de nuestra memoria. Y en este caso el puente Bolognesi, que ya debe de tener aproximadamente 435 años de haberse concebido por Blanco y por Rodríguez en esos primeros años, y hasta el día de hoy sus intervenciones han sido básicamente de conservación. Pero lo que no tenemos con el puente Bolognesi es una línea de base científica que nos diga exactamente qué es lo que tiene este puente en términos de su estabilidad estructural. Y allí que nosotros hemos logrado tener, a través de la investigación que vienen realizando o que van a comenzar a realizar la bachiller en Ingeniería Cintia Muñoz y el bachiller en Ingeniería John Díaz, para poder ver 2 temas que creo que nos van a ser de mucho valor. Primero, saber cómo el puente es afectado por el paso de los vehículos, por los sismos, o sea, las vibraciones. Esas vibraciones que nosotros las estimamos, por ejemplo, en el caso de sismos, en esas escalas que nosotros ya conocemos, ¿no? Que son esas escalas sísmicas, ¿no? Pero también, al momento de pasar los vehículos, también generan microsismos. Y no sabemos si esos microsismos están afectando y en qué medida afectan al puente. Y por otro lado, también el desplazamiento en vertical del puente, ¿no? Entonces se va a colocar un instrumento que es un osciloscopio para también medir si el puente no solamente sufre problemas de vibración o también esas vibraciones están haciendo que el puente se mueva de un extremo al otro. No lo sentimos porque también somos parte del sistema. Ahora bien, esa data ya nos pone información real, información concreta, que nos debe permitir luego hacer una evaluación y establecer las medidas necesarias y suficientes para poder intervenir el puente Bolognesi y desmitificar estas supuestas, digamos, daños que son a veces parte simplemente de la observación y que no tienen nada del carácter científico. Entonces, por eso, para nosotros esta es una gran oportunidad el poder trabajar con estos 2 jóvenes investigadores y poder establecer una línea de base que luego nos debe permitir 2 cosas.
poder medir otros monumentos y establecer también los niveles de intervención. Y algo que quizás sea novedoso y nos complace probablemente quizás anunciar, es que estos jóvenes investigadores están adaptando un sistema y generando un propio modelo de medición que podría ser patentado desde este proyecto que se va a implementar en el puente Bolognesi. Muchas gracias. Muy bien, cedemos el uso de la palabra al arquitecto Julio Aspilcueta, de la Gerencia de Centro Histórico y Zona Monumental. Muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, lo que quiero simplemente es complementar, ¿no es cierto?, algunas cosas que William ha expresado, y de lo que se trata, digamos, es que debemos acostumbrarnos en Arequipa, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, todos, desde los privados, el Estado y todos aquellos que tenemos inmuebles en el centro histórico, sean públicos o privados, a hacer lo que se llama conservación preventiva. Es decir, empezar, digamos, a anticiparse y identificar los factores o los potenciales factores, sean antrópicos, humanos o naturales, que pueden afectar a los monumentos históricos. Siempre hemos estado acostumbrados a ser reactivos, ¿no es cierto? Restauramos cuando ya la casa se cayó, restauramos cuando la casa, digamos, ya se rajó o cuando, digamos, incluso se cae. Eso es una mala práctica, porque antes que restaurar, ¿no es cierto?, hay que conservar. Y antes de conservar, hay que prevenir. Entonces, la prevención, en este caso, el proyecto que se está presentando es, ¿no es cierto?, un proyecto que justamente apunta a prevenir, identificar realmente cuáles son los factores que pudieran estar afectando la estabilidad estructural y, ¿no es cierto?, las características constructivas del puente Bolognesi. Por lo tanto, es, ¿no es cierto?, un proyecto piloto que además puede servir de buen antecedente para que después el resto de puentes y el resto de monumentos puedan tratarse de esa manera, desde una perspectiva preventiva y no simplemente, ¿no es cierto?, ya reactiva. Muy bien, seguidamente cedemos el uso de la palabra a la bachiller en Ingeniería Civil, Cintia Bautista Muñoz. Bueno, buenos días y gracias por esta oportunidad. Somos egresados de la Universidad Nacional de San Agustín y venimos a presentar el tema de investigación que estamos presentando para obtener el título profesional, que básicamente consiste en el monitoreo de la salud estructural del puente Bolognesi a través de un sistema que nosotros estamos ensamblando, que nos va a permitir cuantificar las vibraciones presentes en el puente y a través de ello poder conocer los niveles de daño que presenta la estructura a través de todos los años, ¿no? Para comenzar con esta presentación voy a ceder la palabra a mi compañero y gracias. Bueno, gracias por la oportunidad. Bueno, como ya mencionó mi compañera, somos egresados de la Universidad Nacional de San Agustín. Tenemos el agrado de presentarles este proyecto de investigación que tiene como título Monitoreo de la salud estructural del puente Bolognesi. Bueno, ¿puede pasar la diapositiva, por favor? Gracias. Como bien sabemos, la ciudad de Arequipa tiene bastantes monumentos históricos que datan de la época colonial. Como ya todos sabemos, todas estas estructuras en toda su vida útil han pasado por diferentes etapas en las cuales han sufrido daños, algunos exageradamente hasta caerse, otros no. Y a la actualidad tenemos varios monumentos que siguen íntegros gracias a las refacciones que se ha tenido que hacer en algunos monumentos y como en otros no. El puente Bolognesi es uno de ellos que, a pesar de varios años y ser uno de los primeros puentes de Arequipa, no ha sufrido daño se puede decir severo, porque no ha sido estructuralmente modificado. Nuestra intención de nosotros es saber justamente, saber conocer cómo está en este momento, en la actualidad, su estado, ¿no? Pase por favor la diapositiva. Bueno, tenemos en sí nuestros objetivos, ¿no? Y para eso nos hemos hecho dos preguntas. Una es,
¿Cómo vamos a lograr esto? Y la siguiente es ¿con qué se quiere lograr? Primero, ¿cómo vamos a lograr esto? Nosotros en la actualidad ya contamos en el mundo con tecnología que puede lograr, mediante vibraciones, lograr saber el estado de una estructura. Pero esta tecnología que recién está entrando, pues es muy costosa. Nosotros queremos lograr, ensamblando un sistema tecnológico moderno, queremos, pero que sea de bajo costo. Queremos lograr eso, que sea de bajo costo. Respecto a los sensores que venden, ¿no?, en el mercado. Y segundo, al realizar el monitoreo estructural realizar el monitoreo estructural del puente Bolognesi. Estos sensores, estos aparatos que vamos a lograr nosotros ensamblar, vamos a colocarlos en el puente Bolognesi y una vez colocados van a permanecer ahí durante un año. Durante este año vamos a lograr tener información basta para poder sacar información y poder saber el estado del puente. Y por último vamos a evaluar, vamos a transformar todos estos datos para poder tener propiedades mecánicas del puente Bolognesi. Bueno, como dije anteriormente, todo esto vamos a lograrlo gracias a sensores, ¿no?, que estamos creando nosotros mismos. Para más información les va a dar mi compañera acá presente. Gracias. Acotando a la parte introductoria, sabemos la preocupación de todo el público en general por el mantenimiento de estas estructuras, ya que Arequipa es considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Nosotros básicamente nos hemos basado en eso. Tenemos estructuras antiguas ya de bastantes años, como lo es el puente Bolognesi, que ya tiene alrededor de 500 años. ¿Qué hacemos para preservarlos? Entonces, en ello hemos buscado dispositivos modernos que se están aplicando en otros países como son Inglaterra y no hace mucho aquí en Perú, pero en Lima, ¿no? Y lo que queremos conseguir con esto es ensamblar un dispositivo moderno de bajo costo con componentes que nosotros podemos encontrar en el mercado, ya sea en el mercado peruano, ¿no? En nuestro sistema se está denominando Spine.1, que refiere a una terminología que significa una araña. ¿Puede cambiar la diapositiva, por favor? El sistema de monitoreo estructural Spine.1 consta de, básicamente son los componentes de nuestro sistema, ¿no? Tiene un dispositivo de entrada para recibir los datos y de alimentación. El sensor que va a hacer la medición es el sensor de acelerómetro. Tenemos esta tecnología de bajo costo se basa a través de una plataforma libre que se llama Arduino. Es una plataforma de acceso libre al público y donde se puede realizar muchos programas, ¿no?, que nos pueden ayudar en este caso para registrar vibraciones, y un módulo que va a conectar todos los dispositivos entre sí. Siguiente. La metodología de este sensor o de este dispositivo es, después de ya estar colocado, es la recopilación de datos, la transferencia de los datos, el almacenamiento, el procesamiento y análisis, para que finalmente cuando se haga el análisis podamos mostrar un diagnóstico del nivel de daño de la estructura o del nivel de vulnerabilidad de esta. Básicamente se va a colocar, como se muestra en la imagen, ¿no?, un dispositivo de recepción de datos que vendría a ser la parte central de la estructura, y los sensores que vendrían a ser como la patita de la araña, ¿no? Por eso es Spine.1. Finalmente, nosotros vamos a… Siguiente, por favor. Vamos a obtener a través de un modelo el daño de la estructura a través de los datos recopilados en el proceso de monitoreo. Es básicamente el trabajo que queremos hacer.
Muy bien, para finalizar esta conferencia pasamos a la rueda de preguntas indicando el nombre y el medio de comunicación al cual pertenecen. ¿Alguna pregunta? ¿Este proyecto también lo van a realizar en otros puentes que están acá ubicados en el cercado de Arequipa o solo nomás el puente que ustedes han anunciado? Bueno, este es un proyecto que tiene dos connotaciones. Primero, la introducción de una tecnología que, como bien lo indicó la señorita Cintia Muñoz, ya se viene aplicando en otros contextos, pero en Arequipa viene a ser el primero. Ojo que, digamos con esta metodología, ¿no? Porque en la Catedral de Arequipa se utilizó un calibrador nanométrico para hacer la medición sobre el estado de las grietas de la catedral en el año 2000, pero no informatizado, ¿no? Era manual. Que es un nanométrico, es una especie de calibrador como estas que se usan para medir el ancho de los metales, pero digamos la unidad de medida era nanométrico. En este caso, este es un sistema totalmente automatizado digital. O sea, es decir, van 4 patitas, como las mostró la ingeniera, las cuales van a medir la vibración. O sea, es un acelerómetro el que mide cuánto tiembla, por decir de alguna manera el término más afín para ustedes, ¿no? O sea, cuánto tiembla el puente. Y por otro lado, un osciloscopio que va a medir cuánto se mueve de un extremo al otro. Entonces, esas mediciones las vamos a tener que hacer durante todo el año, de tal manera que lo que queremos hacer es ver si el puente tiene un comportamiento que está vinculado, por ejemplo, a la temperatura, a las estaciones. Entonces, porque podría ser, ¿no? Los materiales se dilatan y se contraen. Y eso no quiere decir que el material esté mal, ¿no? Pero si el material es anómalo con respecto a la temperatura, quiere decir que se puede dilatar diferente, entonces ya hay allí una enfermedad, una patología. Y es allí donde el dato que nos debe de dar estos sensores nos va a permitir descubrir lo que nosotros no podemos apreciar. Y por otro lado, la otra dimensión de este proyecto es que al ser un proyecto piloto nos debe permitir luego empezar a utilizarlo en otros edificios emblemáticos de la ciudad de Arequipa, en los cuales muchas veces se actúa, como bien dice el arquitecto, no de manera preventiva, ¿no? O si se hace de manera preventiva, es como, voy a hacer la siguiente analogía, es como que alguien tenga una herida en el brazo y porque tiene la herida en el brazo y no se puede curar, le amputamos el brazo. Entonces, este modelo lo que trata de hacer es solamente tratar la zona que está afectada. Entonces, si todo el puente lo vamos a mirar como en la imagen, como en esos colores, si todo el puente se comporta de manera igual y tiene un daño, entonces quiere decir que hay que intervenir todo el puente. O sea, si tiene los mismos colorcitos. Pero si solamente hay una parte específica del puente que tiene una alteración, entonces solamente se tiene que intervenir esa zona. Entonces, para eso sirven estos sistemas modernos, los cuales abaratan los costos y evitamos algo que la UNESCO nos ha encomendado, alterar su autenticidad y su originalidad, porque eso es la encomienda de la UNESCO y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Por eso es que hemos visto con mucho agrado y lo hemos tomado como una oportunidad el hecho de tener este primer trabajo de investigación en un puente tan emblemático como el puente Bolognesi, que sí nos preocuparía que por una mala interpretación se intervenga de manera masiva, alterando su autenticidad. Buenos días. ¿Cuántos de estos elementos se van a colocar en el puente? Y si quizás la municipalidad va a otorgar algún incentivo económico para apoyar la investigación que están siguiendo estos estudiantes. Ya. Con respecto a la primera pregunta, se van a colocar 8 sensores, 4 en la cara lateral y 4 en la cara posterior del puente, ¿no? Para conocer en sí las vibraciones a lo largo de sobre todo en la zona de los pilares. Con respecto a la segunda pregunta, y creo que es muy oportuna, fíjense que el año pasado se han dado 2 descubrimientos importantes que quizás ustedes lo conozcan, y uno es las propiedades térmicas del sillar.
El sillar es como una esponja, absorbe energía y luego cuando ya el sol cae, la proyecta. Entonces el sillar tiene, por ejemplo, una inercia térmica del 60%. O sea, ¿qué significa eso? Que una casa de sillar, si le entra el sol, se acumula como una pila y en la noche el frío va a ser menos. Por ejemplo, esa información se ha quedado en un bonito anaquel en la Facultad de Arquitectura. O sea, no tiene aplicación porque nadie la usa y nadie la sabe. Entonces, esa preocupación creo que debería ser en común entre el mundo académico y la sociedad. Por esa misma consideración, nosotros hemos gestionado y tratado que esta investigación no se quede en la tesis de los bachilleres ni acabe siendo parte de un anaquel, sino más bien pueda promoverse. Luego, de hecho, que la información y los derechos de autoría y también el modelo del equipo es parte de lo que los jóvenes investigadores vienen desarrollando. Entonces, en concreto, no hay inversión de parte de la municipalidad más allá del apoyo y del interés mutuo en ver este modelo puesto en práctica y sociabilizado, y luego los resultados indudablemente son los que determinarán el éxito de la aplicación de estos modelos en próximas intervenciones. Claro, quizás digamos para que sea más explícito lo que William ha comentado, en buena cuenta el apoyo del municipio va a ser logístico, en el sentido de los permisos, autorizaciones, eventualmente incluso ¿no? aportar algún tipo ¿no? de maquinaria o equipo que ayude a colocar los sensores, ubicar en algún inmueble donde se instalará esta especie de sala ¿no? de monitoreo, ¿no es cierto?, a tiempo real. Entonces, básicamente el apoyo del municipio va a ser logístico y obviamente también va a ser la promoción, ¿no es cierto?, de estos resultados y también, ¿no es cierto?, de la adaptación o la innovación técnica que están haciendo los jóvenes. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuándo se van a colocar estos elementos? ¿Y cómo se llama esta técnica? ¿Cuándo se van a colocar los spines? Sí, spines. ¿Y cómo se llama finalmente esta técnica de sensores, ¿no? La colocación se tiene pensada hacer el mes de febrero. La técnica se llama monitoreo en tiempo real de la salud estructural, ¿no? Una estructura en general. Básicamente consiste en, ya se lo había explicado, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a estar colocado ese dispositivo y cuándo ustedes van a tener una evaluación inicial? Porque el técnico quiere hacer un año, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto tiempo va a estar? ¿Cuándo se va a tener una evaluación quizás? Y para poder evaluar, Va a estar en una temporada completa que es de un año y se puede dar un resultado inicial o principal a partir de un mes, ¿no? Exactamente es para ver toda una temporada completa. Bueno, mire, yo quiero responder con ello con un trabajo que se hizo en la Compañía de Jesús. En la Compañía de Jesús se hizo también una medición nanométrica y en la compañía hay una grieta que está en la portada lateral que nunca se intervino. ¿Y por qué no se intervino? Porque en el análisis que se hizo después de un año, la grieta se activaba cuando aumentaba la temperatura y luego se volvía a cerrar cuando bajaba la temperatura. Entonces, esa grieta era parte del edificio, o sea, el edificio había generado su propio sistema de liberación de energía, ¿no? Cuando hay un sismo, la energía se acumula en el edificio y por algún lugar el edificio tiene que expulsarla, por eso están las juntas de separación sísmica. Entonces, el resultado de ese análisis no lo podíamos haber tenido pronto, porque los ciclos de cambios climáticos se dan en un año. Entonces, el resultado final, para hacer un diagnóstico concreto, lo veremos en febrero del 2021. Y a partir de allí determinaremos si las enfermedades que posee el puente son parte de la naturaleza del material, con lo cual no habría por qué intervenirlo, o constituyen otros factores que son componentes estructurales de la estabilidad del puente. Entonces, el ideal es un año, pero vamos a tener data desde el primer día, porque, solo para aclarar algo,
estos sensores van comunicados con un cable, van a un monitor. Y en ese monitor se va visualizando día a día, y si es posible, minuto a minuto, la transformación o los defectos generados por el puente. Indudablemente que la información diseñada por los jóvenes ingenieros está dada por semana. O sea, es decir, hay data de día y la acumulación de data del día a la semana. Entonces, a partir de la semana ya se tiene información. Pero en realidad es importante tener un lapso de medición, pero vinculada a factores, por ejemplo, que en este caso son preponderantemente climáticos, ¿no? Y desde luego que en ese transcurso de ese año no eximimos de que pueda haber algún sismo. También ese sismo lo podremos medir, ¿no? Que es otro factor, pero ese más bien es un factor que nos permitirá valorar cómo es el puente y cómo a partir del puente se comporta el sismo. Entonces son datos que no los podemos deducir en un mes ni 2 meses. Algunos tendrán que esperar ciertas eventualidades. Muy bien, agradecemos la presencia de la prensa. La conferencia ha concluido. La Municipalidad Provincial de Arequipa en el 2019 está ejecutando 22 obras, invirtiendo más de 90 millones de soles y seguimos avanzando.